Hace pocos meses asumiste un desafío realmente relevante, ¿no? Así mismo, hace 4 meses me toca estar hoy al frente de la Fundación Itaú. Realmente con mucho entusiasmo, muy contenta. Siempre admiré de toda la vida la gran labor que lleva a cabo la Fundación Itaú. Itaú en realidad a nivel regional, posicionando no solamente ser un banco sólido a nivel empresarial, sino que apuesta realmente con su mirada y con su enfoque al impacto en lo público, al impacto también en lo que son los valores culturales, apoyando proyectos realmente de alto impacto a nivel local, ni qué decir, y también a nivel regional. Claro. Si tuviera que definir 2 o 3 líneas de trabajo que son emblemáticas en el rumbo que vas a llevar o estás llevando. Para nosotros la Fundación Itaú es súper importante la educación como línea transversal, entendiendo la educación como multidisciplinaria, la educación en valores culturales. La cultura para nosotros es importante, la Fundación Itaú a nivel regional también. Y Paraguay está posicionado desde la Fundación Itaú apoyando a proyectos emblemáticos de la cultura que tienen que ver con la educación, como es el Museo del Barro, como es el Museo también del Centro Cultural del Lago de Izangayet que lleva al frente, la escuela también del Cántaro en Areguá y otros proyectos que tocan la educación y también la cultura como eje de salvaguarda. O sea, identificas fácilmente tu tarea anterior como motivación que pudiera haber tenido Totalmente. la empresa para incluirte dentro de esta tarea. Totalmente. ¿No? Yo creo que el sí justamente a Itaú fue eso, su enfoque, que es trabajar la identidad, por un lado, ¿verdad? De los procesos culturales que muchas empresas a lo mejor se asientan en un país, pero se olvidan de dónde están, en qué país están, cuál es su identidad, cuál es su cultura, que eso tiene que ver muchísimo más allá de día a día, tiene que ver con realmente dejar una generación nueva de jóvenes, de niños y niñas que sepan de dónde vienen, quiénes son y que aprendan a cuidar su acervo. Y lo más grandioso también que, por supuesto, tiene la Fundación Itaú es el apoyo a grandes proyectos también en la educación, pero con otros valores como es a Sonidos de la Tierra. Impactamos a través del arte, a través de la música. Estamos apoyando Sonidos de la Tierra con la Fundación hace más de 20 años con el banco. Eso es grandioso. Sonidos de la Tierra es un emprendimiento que ha cambiado vidas, ¿no? Total. Y sigue cambiando. Sonidos de la Tierra hoy cumple 20 años este año y lo vamos a celebrar el 29 de octubre con un gran festival de las orquestas juveniles que va a ser en el CNC, donde más de 1.400 niños y niñas van a estar tocando al unísono de alrededor de todo el país. Entonces realmente es una gran fiesta y me siento muy orgullosa de formar parte de la fundación, ¿verdad? Porque las decisiones que uno toma realmente impactan en la calidad de vida de miles y miles de generaciones y un poco lo que me enamoró también de la fundación es eso, elegir proyectos de alto impacto para que la relevancia se vea al pasar del tiempo y para que uno también como empresa se sienta comprometida, orgullosa de haber aportado a la sociedad más allá de lo empresarial. Además hay un factor que me parece primordial dentro de este proceso, que es la documentación, el trasladar a literatura lo que se hace, digamos, dentro del proceso de apoyo a la cultura, ¿no? Totalmente. Porque lo que no se, digamos, patentiza en producción literaria o visual termina olvidándose, ¿no? Totalmente. Paraguay tiene un acervo inmaterial inmenso de saberes generados de generación en generación, valga la redundancia, y eso hay que documentar, ¿verdad? Esos saberes, esos oficios o esas enseñanzas que fueron transmitidas de madre a hijo a madre, de abuelo, que forman parte de la identidad cultural. Y bueno, un poco el trabajo de la Fundación Itaú y un poco el trabajo que venía haciendo también el Instituto Paraguay de Artesanía fue eso, visibilizar esos grandes saberes, esas grandes personas, esos grandes maestros y darle lo que necesitan para llevarlo a cabo, con proyectos, con la curaduría en obras, editoriales, ¿verdad? El trabajo editorial para mí es fundamental para poder plasmar todos esos trabajos y para que queden para las futuras generaciones. Paraguay todavía en el sentido editorial nos queda mucho por hacer, si bien existen fundaciones como Fundación Alianza,
que realmente trabaja incansablemente por la educación editorial, por la creación de materiales educativos para la primera infancia, para la educación media y para todo lo que es la escuela básica en general. Nos falta muchísimo que las nuevas generaciones puedan apostar a la inversión social y en ese caso a la investigación para generar acervo para el Paraguay. Todavía queda para mí muchísima tarea pendiente a nivel de patrimonio cultural, no solamente inmaterial, sino también material, rescatar las vivencias de las casonas antiguas, de los patrimonios culturales, de los territorios, de las ciudades donde habitan. Si recorremos el país, ya vamos viendo que casas se van demoliendo, claro, se sustituyen ventanales antiguos por blindex o realmente estructuras se dejan caer por falta de políticas públicas. Y un poco es eso el gran trabajo también que tenemos, apuntalar en el sector privado, público, esas acciones para generar, claro, para mí lo más importante, una generación consciente de qué es su país, cuán valioso es y que cuide. Hace poco, sí, te contaba, Augusto, sí, sí, me llamó muchísima la atención, un joven decía, tenemos que derribar todas las casonas antiguas porque realmente no sirven para nada y hacer de esto que evolucione una nueva nación, ¿verdad? Ese pensamiento yo creo que lo tenemos que cambiar de a poco para que ese joven que emprende, empresario, pueda valorar su ciudad, claro, y pueda aportar. Y más que nada porque tiene mucho que ver con la pérdida de la identidad. O sea, cuando perdés la identidad no te interesa lo identitario, digamos, ¿verdad? Me quedaba con el tema de promover, porque se puede promover desde dos lugares. Ambos son absolutamente honorables. El voluntarismo es uno, ¿verdad? Que sí, requiere más que nada energía, ganas de ayudar. Pero otra es la promoción desde el conocimiento, desde la construcción de un proceso de conocimientos. Y me parece muy interesante que nos hables sobre tu formación, ¿sí? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste con este camino? Pero antes, ¿qué formación hiciste? ¿Sí? Bueno, realmente la vida para mí fue tan fortuita y soy tan agradecida. Me gustan las aventuras y siempre me asomé a eso. Mi formación es en psicología, estudié en la Universidad Católica. Luego pasé a diseño de moda. También me dediqué 10 años al diseño de moda, tenía un atelier propio de alta costura, de novias y accesorios de autor. Y luego fue una invitación del gobierno, me recibí en el 2018 para estar al frente del Instituto Paraguayo de Artesanía y me volqué a lo público. En 4 años estuve en el Instituto para Artesanía con un equipo realmente brillante. Y muy agradecida por la oportunidad de poder aportar todo lo que yo sabía, o lo que, más que yo sabía, lo que tuve que aprender y lo que aprendí gracias a transitar a tanta gente. Y ahora... Pero me imagino que han sido tremendamente complementarios tus conocimientos profesionales. Digo tremendamente complementarios porque lo uno te llevó a conocer a la persona, a la sociedad, a esa cuestión tan importante como es el pensamiento, ¿verdad? Que tiene muchísimo que ver con la cultura finalmente. Totalmente. Y lo otro que tiene que ver con cómo está viendo la gente, digamos, sus tendencias. Así. Ok, y dicho esto, hablemos del tema de la artesanía. Me interesa mucho consultarte sobre una cuestión que siempre gira en mi cabeza respecto a la artesanía, que es la valoración que una sociedad tiene al respecto de la artesanía y los artesanos. Hay mucho que caminar, hay mucho que transitar en ese. Muchísimo que caminar y que transitar aún. Creo que tenemos que, entre todos, Augusto, hacer la revolución de visibilizar lo que somos. No mucha gente sabe que hay 40.000 familias que se dedican a la artesanía en Paraguay. Hay más de 500 ciudades que se dedican casi en exclusividad a tejer la trama que nos une a todos. Yo llevo puesto hoy un poncho, un chal tejido por la maestra artesana Doña Digna, que hace unos días se aprobó en el Congreso que va a recibir su pensión graciable. Es una de las pocas maestras artesanas realmente que teje aún en el telar rústico este maravilloso tejido en la ciudad de Yateipí. Y como ellas, hay miles de maestros artesanos que tejen nuestra identidad y que eligen todos los días tejer esa identidad. ¿Pero se está transfiriendo esos saberes? Sí, se está transfiriendo. Desde el Instituto para Artesanía se crearon escuelas de salvaguarda, se crearon escuelas de saberes,
se crearon también alianzas público-privadas para poder avanzar en ese sentido y poder valorar lo nuestro y posicionar la artesanía no solamente como un artículo de segunda necesidad, sino realmente que la artesanía puesta en valor, que la artesanía representa lo más identitario que puede tener un pueblo y una nación en sí, que todos nos sintamos orgullosos y que sepamos que tenemos 19 pueblos indígenas, que somos un país multicultural. Muchos hijos nuestros desconocen, muchos de nosotros desconocemos ese gran acervo cultural que nos pertenece y que tenemos que cuidar entre todos. Ahora, ¿esa transferencia se da siempre preferencialmente en el núcleo familiar o se da por afuera también? ¿Cuáles son las experiencias que tienen? Las experiencias que yo tengo principalmente es del núcleo familiar, pero tenemos que motivar a ese hijo, hija de maestro artesano para que continúe ese oficio. ¿Cómo? Haciendo que la prenda o el objeto valga lo que tiene que valer, comercio justo, hay que hablar de responsabilidad, hay que hablar también de lo que es patrimonio cultural inmaterial, hay que hablar también del respeto por los tiempos de artesanía, por los tiempos de la materia prima. Entonces realmente la artesanía tiene algo que nos conmueve a todos, que es el triple impacto directo, que es en lo ambiental, en lo económico y en lo social, indefectiblemente, y forma parte de la cultura principalmente. Y ese joven que hoy aprende de su madre o padre tiene que sentirse también valorizado. ¿Y cómo? Dándole la visibilidad a esos maestros, a esos padres. Me gustaría mucho volver a eso. Pero antes, hay una trayectoria histórica al respecto de la mirada que tienen las sociedades sobre la artesanía como una especie de género menor del arte, digamos, ¿no? Y a partir de eso se construye una batería de situaciones que a veces son desfavorables para el crecimiento de la artesanía. ¿Tropezaste con ese imaginario durante el camino? Todos los días, ¿verdad? Todos los días nos tropezamos, pero también nos tropezamos con las buenas prácticas y hoy tenemos que decir que la artesanía paraguaya, el arte popular y el arte indígena también están representados en los mejores museos del mundo con grandes maestros artesanos. En Paraguay tenemos grandes maestros artesanos como Julia Isidres, Carolina Noguera, Iltrudis Noguera, ¿verdad? Entonces, grandes maestras que exponen en todo el mundo y hoy si se fijan en las galerías de arte de Paraguay, hace poco estuvo Pinta Sud, un gran emprendimiento a nivel Latinoamérica que cayó por primera vez en Paraguay. Más del 50% de las galerías tenían arte indígena y arte popular como referencia de arte. Eso para mí es un gran logro y un aplauso para la ciudadanía paraguaya comprometida, que hoy la artesanía ya está inserta en las galerías y se compra como pieza exclusiva. Entonces eso es un gran valor. Ahora mismo hay muestras en diferentes galerías, inclusive de artistas indígenas, Nivaclé. Eso te iba a preguntar, el estado del arte de la artesanía, valga casi la redundancia, de la artesanía indígena en Paraguay, porque en general es un segmento de la población que vive en condiciones lamentables, ¿no? Históricas, lamentables. O sea, todos los males sobre ellos prácticamente, ¿no? En términos de despojo, falta de asistencia, pero el hecho de que ellos sostengan su identidad a través del canto y entre ellos la artesanía es muy meritorio. Eso es pelear por la identidad, ¿no? Háblame del mundo artesanal indígena, por favor. Es lo que más me apasiona, es lo que más me emociona. Realmente el arte indígena en Paraguay es riquísimo y tenemos todavía un gran desafío, que es poder enseñar a nuestros niños y nuestras niñas cuáles son estos pueblos y qué tejen y qué hacen y cuál es su cultura y su cosmovisión. Tenemos, por ejemplo, en el Chaco, los grandes pueblos Nivaclé, que están en el Chaco Central, comparten territorio con el pueblo Ayoreo también y el pueblo Encet Sur y Encet Norte. Y también están los Guaraní Ñandeva, que hacen el grandioso Arete Guazú en la ciudad de Santa Teresita, que es un gran carnaval. Y, eso es el de las máscaras. De las máscaras, Augusto, sí, exactamente. Fantástico. Es una belleza. Y hoy los dibujantes Nivaclé, realmente de Yicloca, de Campo Alegre, de Callino Clim, de Yacacuash, hoy en día
son grandes artistas y pintores, gracias a un concurso de arte que ya se propició hace 20 años, gracias a una gran gestora cultural que es Verena Reguer. Ella vive en Filadelfia y trabaja con la comunidad hace mucho tiempo. Y ese tipo de personas comprometidas como ella hacen que hoy en día realmente las comunidades indígenas y el arte indígena en general sea valorado. El trabajo, por ejemplo, que hace el Museo del Barro con Tiso Escobar, con Osvaldo Salerno, es grandioso. Sí. La construcción de acervo de literatura para poder entender de dónde viene ese acervo y realmente quiénes son y valorar el trabajo de Mito Sequeira también en comunidades indígenas como en la comunidad de Ixira en Bahía Negra, también aportando muchísimo a lo que es la investigación en el arte indígena y también a lo que es la música, el arte indígena. Recordemos que Mito Sequeira tiene la colección de música indígena más importante del Paraguay. Es una persona que aportó muchísimo, Josefina Pla también, Isan Gallet. Entonces realmente el arte indígena está efervesciente, está renaciendo y hay grandes gestores que están atrás trabajando incansablemente por posicionar el arte indígena y para que no muera. Hoy empresas comprometidas también apuestan al arte indígena. Itaú, por ejemplo, sus agendas del 2022 están inspiradas en la trama en Mbüa Guaraní. Recordemos que Itaú es un nombre indígena, claro, claro. Viene un nombre en Mbüa Guaraní de la región de Brasil. Entonces nosotros también como Itaú incorporamos toda esa línea gráfica a través de nuestros recursos para generar mayor cercanía. Hoy vemos las grandes ferias ORE, que va a ser muy pronto en noviembre acá en el Paseo de la Galería, donde 19 pueblos indígenas vienen a feriar con todos sus productos y la gente compra. Hoy vemos el arte indígena en todos lados.